¿Cómo están? ¿Cómo les lleva el calor? ¿Cómo les lleva en el norte el calor? No sé, vos me entendés, ¿no? Yo te entiendo. Yo no sé, el calor, en fin. Estamos sufriendo el calor. Sí, exacto. De todas maneras, es cierto, acá está precioso. Acá está muy lindo, Victoria, por favor. Calores del verano. Bien. Calentamos el ambiente enseguida. Listo, seguimos. Calentamos el ambiente enseguida. Hemos Sí, ya vi hoy. Si ya García ya anunció que viene agrio, Dios mío, lo que va a hacer esto. Dos temas vamos a tratar en el día de hoy. Uno tiene que ver con las agresiones a maestros, docentes, directores de institutos de educación que se ven dando, pareciera que con más frecuencia que antes, para lo cual se presentó un proyecto de ley por parte del Colorado Peña. Vamos a ver en qué consiste, qué alcance tiene y qué puede llegar a solucionar un planteo de esta naturaleza. Pero antes, si me permiten, otro caso que está sonando y bastante tiene que ver con esta negación de pensión que se le dio al hijo de una mujer. Seguramente recuerdan el caso. Ella había trabajado, había colaborado, en realidad, como testigo con la policía para la resolución de un crimen. Después de haber declarado, ella incluso terminó pidiendo custodia policial porque había recibido amenazas. Esa custodia policial se había implementado. La matan y eso dejó, de hecho, también un episodio no demasiado claro, porque por qué no había custodia policial en ese momento, si es porque se había retirado la custodia antes, si es porque en realidad ella se mudó sin darle notificación a la policía. El caso en ese sentido dejó bastantes dudas, pero además ahora se suma esta situación y es que se le niega por parte del BPS, el Ministerio del Interior, se le niega al hijo de esta mujer la pensión que está prevista por ley para víctimas de delitos tipificados. Está prevista para delitos que culminan en homicidio, obviamente, que tienen que ver con, rapiña, copamiento y secuestro. Vamos a ver si habría que ampliar el tipo de delitos para poder cubrir la pensión a situaciones como estas. Repasemos primero el hecho. Estuvo acá con nosotros, este caso lo estuvimos debatiendo, fue en el mes de mayo. A ver, director, repasemos con Tei. El Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia acordaron llevar adelante investigaciones para determinar por qué la mujer no tenía protección policial. Algo evidentemente pasó. Hoy lo que sí tenemos claro a esta hora es no se trataba de un testigo protegido, con las características de preservación de su identidad dentro del proceso. No es esa la figura, era sí un testigo que había solicitado una medida de protección policial. La mujer había pedido que no hubiera guardia policial en la puerta de su casa. Pidió que hubiera patrullaje en la zona y así se hizo. La policía se comunicaba con ella todos los días, pero un día ya no pudo ubicarla. Los vecinos les dijeron que Laura se había mudado. Se le comunica al juez y el juez resuelve que entonces si no está en la casa, si no la vigilancia no es efectiva porque no está en la casa, que se levante la vigilancia y los que estampan los policías en el cuaderno. El juez de la causa en la que la mujer era testigo es Ricardo Míguez. Su versión contradice la de la policía. Me llamaron para preguntarme si podían retirar custodia, a lo cual dije que no, salvo que la víctima, por algún motivo, es decir, expresara que no quería tener la custodia porque de repente eso es un llamador. Ahora se busca determinar si fue el juez o si fue la zona 4 de investigaciones de la policía quien levantó la custodia. De todas formas, dijo el ministro del Interior, el homicidio ocurrió a 10 cuadras del circuito en el que se hacía la vigilancia. Después de la muerte de Laura, se supo que había vendido su casa y se mudó sin comunicarlo a la policía. Por ese asunto, por esto que no queda muy claro, ¿no? De quién fue la decisión final de retirar la guardia policial. Bueno, hay un juicio ya en curso. La familia presentó demanda al Estado por unos $220.000. Pero en paralelo ahora, además, lo que ocurre es que, imagino también piensa tomar medidas la familia, puesto que se le negó al hijo de esta mujer la pensión que entendían les cabía, sobre todo a partir de la ley que se ocupa de las víctimas de delincuencia. Lo que ocurre es que el tipo, digamos, no está tipificado el delito que se llevó a esta mujer de
entre nosotros. Entonces se genera una cuestión bastante ingrata, que por un lado pareciera o que le falta sensibilidad al gobierno o que en realidad habría que ampliar efectivamente los delitos, los tipos de delitos que cubre esta pensión. Es bastante largo de debatir, pero lo vamos a intentar en este primer bloque. Si me permiten, antes, para entender bien el alcance de lo que sienten y pretenden hacer la familia de alias Connie, tenemos en este momento en línea a su abogado, que es el doctor Ramiro Viera. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. ¿Bien Buenas usted? Tardes. Bien, entonces, ¿cómo interpretan ustedes que se haya negado la pensión a Kevin? Porque en realidad esto es el nombre del titular de esa pensión, ¿no? De quien tiene derecho a esa pensión. Así es, la ley prevé a cónyuge o hijos. En este caso es el hijo que la está planteando, ¿no? Sí, es así. El artículo 3, como usted dijo, prevé para ciertos delitos, pero en nuestro derecho tenemos una herramienta que se llama integración, que está prevista en el artículo 16 del Código Civil, que es para cuando hay un caso que no está resuelto por la ley, o sea, una laguna del derecho, se tiene que ir al espíritu de la ley o de leyes análogas y de esa manera, utilizando la analogía, se pueden solucionar casos que son similares y que yo entiendo que el espíritu de esta ley es proteger a todas las víctimas y no sería lógico que se le negara a este niño la protección de esta ley. O sea, lo que está diciendo es que hay casos, como que hay jurisprudencia, digamos, hay casos parecidos donde se le termina otorgando la pensión. No, digo, significa una herramienta que en este caso, como esta ley es nueva, no tengo constancia que se le haya otorgado a casos similares. Esto todavía está en la etapa dentro del BPS, pero en caso de que se deniegue, recién se iría al TCA donde se elaboraría jurisprudencia. Estamos lejos de esa etapa y esperemos que no lleguemos, que dentro del propio BPS se tenga en cuenta la analogía y se pueda integrar esto y contemplar el caso de Kevin dentro de esta ley. Pero no termino de entender, y discúlpeme, pero es por mi falta de conocimiento en derecho, ¿no? Jurídico. Cuando usted se refiere a la analogía, ¿a qué se está comparando? ¿A qué figura o situación está haciendo referencia? Bueno, la analogía es cuando hay un caso similar, en este caso, una víctima, familiar de víctima de una persona asesinada en un hecho de rapiña o de copamiento, de secuestro. O sea, a los delitos previstos por la ley de pensión. Claro, existe una ley que establece una pensión. Sí. Para el caso de mi cliente no existe una ley que refleje ese caso, pero utilizando este artículo 16 y la analogía, se integra la norma y se puede contemplar este caso. Bien, pero entonces desde ese punto de vista, cualquier persona víctima de delito, cualquiera sea la tipificación del mismo, pero que conlleve con la muerte, obviamente, de la persona, podría apelar a esa misma analogía y plantear formar parte o estar integrado o cubierto por esta ley de pensiones. Claro, tendría que ser con el mismo fundamento que existía en el espíritu se llama el espíritu del legislador, el espíritu de la ley, cuando decidió otorgar esta pensión. ¿Y el espíritu es inequívoco? Es decir, ¿cuál es el espíritu para usted? Para mí el espíritu de la ley es proteger a las víctimas de los delitos. Y en este caso fue un delito que no está contemplado, pero no existe un motivo, a mi criterio, de que los que sufren un delito de rapiña y en ese delito los matan, tengan una situación diferente de las personas que, por ejemplo, el caso de la madre de él, que ayudó a esclarecer un hecho y en venganza de ellos las hayan asesinado. Claro, en el caso además de esta mujer, obviamente que hay un contexto que también hace diferente el caso, ¿no? Obviamente ella es asesinada resultado de venganza directamente por lo que fue su colaboración con la policía, entonces se puede ver o entender de otra manera. Ahora, también pienso que si se va a apelar a la analogía, ¿cuál habría sido el sentido original de redactar una ley que contemple a las víctimas solo para determinados delitos? Y saliéndonos del caso concreto de la familia que usted defiende, ¿no? Saliéndonos del ejemplo de Kevin, que, insisto, es bien particular. Pero, ¿qué sentido tendría que se pudiera ampliar a cualquier delito la pensión si se redactó especialmente para 3? El sentido, creo que esos son los delitos más comunes, por eso se habrá tipificado para ellos. Pero también existe, un proyecto de ampliación de esta ley. Presentado por Bordaberry, ¿no fue? Presentado por Bordaberry, que específicamente lo amplía para otros delitos y establece la posibilidad, de que víctimas anteriores, o sea, que si la ley sería retroactiva, o sea, que una vez que se promulgue,
hasta 10 años atrás estarían beneficiadas las personas, y en caso de que saliera esa ley sería bueno porque lo comprendería y no sería necesario recurrir a la analogía. Bien. Pero creo que la pregunta anterior que usted me hizo, no sé yo por qué motivos establecieron solo estos delitos, pero supongo que son los más comunes. Bien, bien. Yo le agradezco muchísimo. Entonces, en principio, tiene la esperanza de que esto se pueda solucionar en conversaciones de un proceso no judicializado con las autoridades. BPS, existe, una opinión de la comisión asesora que con integrantes del Ministerio del Interior y del BPS, que decidió que no surge que haya existido uno de los delitos mencionados. Sí. Yo voy a solicitar que se aplique la analogía establecida por la ley y que se comprenda el caso de Kevin. En esta ley se otorgue la pensión. En caso de que no se haga, se puede recurrir la decisión, y si se deniega el recurso, se estaría yendo al TCA, que resolvería sobre esto inapelablemente. Claro, que es lo que ocurre con las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso. Bueno, yo le agradezco mucho por esta puesta a punto, de verdad. Bueno, gracias a usted. No, hasta por luego. favor, hasta luego. Es delicado, ¿no? Se puede entender perfecto desde la lógica del caso concreto. Ahora, si lo miramos más amplio, por alguna razón se tipificaron 3 delitos. Es cierto que Bordaberry, el senador, propuso una ampliación a muchos otros delitos que terminan, siempre hablamos de cuando hay un homicidio, cuando termina en homicidio, ¿no? Directo o indirecto por la acción del delincuente. Pero por algo ese proyecto de ley quedó ahí. Esa ampliación de Bordaberry no la tomaron, no se está debatiendo hoy en día, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, yo creo que va a ser difícil que prospere el reclamo, porque hay otro principio de derecho que establece que cuando el texto de la ley es claro, no se puede desatender su tenor, o sea, lo que dice para atender su espíritu. Sí. Y acá es muy claro que la enumeración de los delitos por los cuales existe el derecho a reclamar esa pensión es una enumeración taxativa, no es a título de ejemplo y quedará abierta la posibilidad para incluir otros delitos. Es taxativa, o sea, son esos delitos y ningún otro. Y no creo que el BPS se aparte, no debe apartarse de lo que dice la ley, y creo que sería difícil también que el Tribunal de lo Contencioso incurriera en ese camino de integrar a una norma que es muy clara otro principio de derecho. Lo que yo sí creo es que la única manera de poder contemplar esta iniciativa es una reforma de la ley. Muchas leyes cuando pensemos en la ley. ¿Tiene toda la lógica que uno espera? Sí, porque en el caso, por ejemplo, este es un homicidio. Sí. Y uno podría pensar, bueno, caramba, ¿y por qué el homicidio no está incluido? ¿No? Bueno, es muy claro. Por ejemplo, supongamos lo que habitualmente se llama ajuste de cuentas. O sea, conflicto entre bandas rivales, entre delincuentes rivales, y en función de ese conflicto, un delincuente asesina a otro. Bueno, la sociedad tiene que pagar, tiene que subsidiar a los parientes o a las víctimas de ese delincuente que fue abatido por otro delincuente. Bien, pero ¿qué culpa tendrían los hijos de lo que hacen los padres? Bueno, pero a lo que voy es lo siguiente. ¿Cuál es el espíritu en este caso? ¿Por qué no se incluyen otros delitos? Bueno, porque justamente el legislador entendió que hay ciertos delitos en los cuales, digamos, la sociedad no debería asumir ese costo. Me parece que es muy claro y yo creo que por ese camino, si no se reforma la ley, no tendría éxito. Increíblemente las declaraciones de Pascale coinciden casi con las del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que realizó hace algunos minutos nada más, donde daba de algún modo esa argumentación y daba como, digamos, explicación de todo este asunto, de todo lo que había fallado en cuanto a la custodia, que esta mujer se había mudado. A mí me parece que este es uno de los típicos casos donde el derecho resulta una sábana corta para explicar lo que es una verdadera inmoralidad. Porque han pasado 6 meses y el Estado uruguayo todavía no ha podido determinar qué fue lo que pasó con esa mujer, por qué en ese momento no tenía custodia. Porque mientras algunos dicen que fue el juez quien levantó la custodia, el juez mandó buscar todas las grabaciones porque él sostiene que él se enteró cuando le dijeron que estaba muerta. Que él se enteró cuando le dijeron que estaba muerta. Entonces, a mí lo que me parece es que tendrá razón el BPS, pero esto amerita una rápida reacción de las autoridades, una respuesta que otra vez vuelve a parecerse mucho a aquella respuesta que nos gustó muy poco a mucha gente, que tenía que ver con la pensión que no se le pagaba a la viuda y a los hijos del policía.
policía, porque el policía estaba trabajando fuera de su horario y estaba en infracción. Entonces, me parece, yo atiendo las razones del derecho, pero que tiene que haber una sensibilidad especial, cuando en realidad ese niño presenció un hecho que jamás tendría que haber sucedido, porque se trató de una omisión de quienes tenían a su cargo la custodia y todavía no se ha determinado si fue de la justicia o si fue de la policía. ¿Estás de acuerdo o no? Yo creo que se usan demasiadas veces tecnicismos legales para tratar de zafar la responsabilidad. Yo no sé si fue responsabilidad del Ministerio del Interior. El juez, acabamos de escuchar, que dijo que él no había levantado la custodia. ¿Tá? Entonces, evidentemente, ahí todo el mundo está jugando a la mosqueta. A mí, la verdad, eso me preocupa poco quién fue responsable. El tema es que hay una persona muerta y un niño de 6 años. Bueno, no es poco. No. Pero hay un niño de 6 años que perdió a la madre y no tiene apoyo hoy. Entonces, no me importa si la ley lo cubre o no lo cubre. Como sociedad, no puedo permitir que un gurí que acaba de perder la madre, o hace 6 meses que perdió la madre, no tenga apoyo, ¿tá?, para poder seguir adelante. Entonces, creo que eso de la cuestión técnica legal me parece bárbaro, macanudo. Ahí me parece que está la clave del asunto. Es probable que todos acá podemos coincidir que si un niño de 6 años... A un niño de 6 años le matan a la madre, al padre, aunque, no hablo de este caso ya, este hubiese estado vinculado en actividades ilícitas, probablemente merezca una ayuda de todos nosotros, pero para que eso ocurra tiene que haber una ley que lo diga, y esa ley no lo dice. Entonces, bueno, probablemente sirva este caso para que los legisladores, que son quienes nos representan, elaboren la ley. Lo cierto es que ahora esa figura no existe como tal. Y un detalle semántico que no me parece menor, en este caso, y no es el gobierno, sino es el presidente de la Suprema Corte, aclara que no está en el marco de la figura del testigo protegido. No lo era. Era una persona que tenía custodia porque había presenciado un crimen y como tal fue testigo. Pero no es exactamente el mismo caso al famoso del testigo protegido. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a cambiar la ley? Porque esa es la otra pregunta. No hay ninguna otra ley que ampare este gurí que esta específicamente. Perdónenme, ¿cuántas personas mueren? Un gurí que perdió a los padres, que queda huérfano. No hay ninguna disposición legal. Hay 20 por año. Lo que quieran. Hay 20 por año. ¿Vos pero qué planteas? ¿Que vaya al Mides entonces? Perdóname, tiene que haber alguna forma que la sociedad y el Estado como representante de la sociedad que ampare ese gurí. Y otro tema. Los hijos de los narcotraficantes que se matan entre ajustes de cuentas también son parte de esta sociedad. Por eso pregunto si estaría dispuesta esta sociedad a pagar pensión. Si se matan entre ellos no pasa nada. Pero eso tenés que decírselo a los que hicieron la ley, no lo tenés que decir a mí. Señores, de a uno, de a uno. Se lo tenés que decir a los que hicieron la ley y por qué no lo pusieron. De a uno, señores. La pregunta la hago bien concreta. Estoy tratando de entender por qué pasan las cosas. Yo explico por qué pasan las cosas. Señores, si la ley está mal, no es culpa mía. No es culpa mía. Si me permiten, a ver, voy a hacer la pregunta bien clara. ¿Hasta dónde les parece que estaría bueno poder cambiar esta ley que hoy solo contempla a las víctimas, cónyuges o hijos de asesinados en 3 casos concretos, que es por rapiña, por copamiento o por secuestro? ¿Hasta dónde ampliar, hacerlo general? Es decir, que la ley de pensión a víctimas de delitos violentos sea para cualquier familiar que reclama porque le mataron. La delincuencia se llevó a su ser querido. Si abrimos la cancha, ¿hasta dónde? Porque entonces ahí aparecen otras situaciones, como están planteando aquí. ¿Con qué alegría o con qué resistencia todos estaríamos dispuestos también a cubrir? Son niños. Bien, bueno, pero todo el mundo piensa igual, eso es lo que estoy preguntando. ¿Están todos dispuestos a eso? ¿Por qué este tema genera tanta sensibilidad? ¿Por qué genera tanta sensibilidad? Porque este asesinato fue en represalia por haber colaborado con la justicia, o sea, por haber colaborado con el Estado. Es decir, una persona fue asesinada por represalia por haber colaborado con el Estado para esclarecer un delito. Eso es la piedra en el zapato de todo esto. Está clarísimo. Porque acá o hay una omisión de la justicia o una omisión de la policía. Entonces, el Estado, o por un lado o por el otro, es responsable. Ahora, en el marco de esta ley, no se puede arreglar esto, en el marco de esta ley. Y los problemas que tiene García con la ley se los tiene que trasladar a los legisladores que le hicieron y la votaron. No conmigo, que simplemente estoy tratando de explicar por qué no se puede aplicar. Vos tenés una diferenciación de quién los muertos. Para los muertos de primera y de segunda. Anda a explicárselo al Parlamento. No sirve. Explicárselo al Parlamento. Vos sabés de qué estoy hablando. Vos sabés de qué estoy hablando. Al Parlamento. No, pensá un poquito antes de hablar. Al Parlamento. Señores, a ver, un momentito, por favor, tribuna. A ver, entiendo que hay
entiendo que, o debemos entender que hay un régimen general, digamos, de protección social que tiene que ver con las prestaciones que sirve el Banco de Previsión Social. Eso es con independencia, digamos, de situaciones particulares como esta. La ley en realidad lo que contempla es una situación muy específica que tiene con reparación al daño a la víctima. Tiene que ver con eso, con reparación del daño a las víctimas. En este caso particular, es obvio que la ley tiene un aspecto muy objetivo que contempla determinadas situaciones y por lo tanto a mí no me parece que estemos en una situación donde haya un vacío legal en la ley en sí mismo. Estoy de acuerdo con lo que planteaba en este caso Graciano, de que la ley en ese caso es clara. Sí me parece que hay determinadas situaciones que han escapado al legislador que podrían estar dentro de ese espíritu, que no es el del caso, investigarlo dentro del marco de esta ley, sí que sirva para fomentar otra ley que contemple algunas particularidades y algunas situaciones que obviamente no deberían escaparse a una situación como la que se dio ahora. Bien, ahora, y después podemos seguir debatiendo en general. Ahora, y en este caso particular, porque lo que sí es cierto es que tiene un componente que la hace bien particular y es el dato no menor de que es asesinada producto de haber colaborado con la policía. Entonces, ¿de qué puede agarrarse, salvo por lo que planteaba al principio de la analogía el abogado de la familia, desde el punto de vista, no sé, moral si querés? ¿Desde dónde se puede agarrar la gente para entender cómo cubrir la necesidad de Kevin? Él va a ganar el juicio, los 200.000 dólares los va a ganar y quizás... Sí, pero son juicios paralelos, ¿eh? Creo que sí, pero el juicio lo va a ganar porque no hay ninguna duda de que fue asesinada por omisión del Estado, no hay ninguna duda. Bueno, porque fue la policía o porque fue la justicia. Pero separemos los tantos, ahora, por favor, que no se confunda. El juicio que hace referencia remite a quién levantó la custodia policial que no estaba cuando la mataron. Esto es una pensión al margen para Kevin. Va a cobrar la plata que reclama por omisión, por responsabilidad del Estado por el asesinato, y difícilmente cobre la pensión, porque como estoy de acuerdo con lo que dice él, la pensión no está amparada en lo que dice la ley. Entonces, para hacer una cosa contra la ley, ni el BPS ni nadie lo puede hacer. Tienen que cambiar la ley y hacer una ley que permita hacer eso. Ahora, el juicio lo gana y se lo doy firmado acá porque hubo una omisión del Estado en cuidar a esa mujer que colaboró con el Estado, con la policía y con la justicia para esclarecer un asesinato. Ahora, y la dejaron tirada. Yo recuerdo que en el caso del policía, tras lo que fue una reunión del PIT-CNT con las autoridades, se terminó arreglando una pensión. Entonces, yo creo que cuando hay voluntad política, las cosas se resuelven y el dinero aparece. Aquí estamos hablando de 21.600 pesos para un caso que debe haber uno en la historia del país, porque el legislador claramente no lo iba a poner, porque sería el colmo que termináramos legislando en este país diciendo que vamos a indemnizar también a los hijos de los testigos que tenemos que proteger, pero que no protegemos si los matan. Decime vos qué proyecto de ley puede contemplar eso que suena descabellado. Entonces, como la situación es descabellada, yo creo que lo que hay que hacer es que aparezca el dinero, como apareció el dinero cuando se dieron cuenta que lo que habían hecho desde el punto de vista de las señales que estamos dando era atroz. Esto también es atroz, porque aquello era espantoso cuando se hablaba de, bueno... Sí, pero las instituciones tienen que ajustarse a las leyes también. Entonces, ¿pero qué señal estamos dando, Victoria, también para el mundo de la delincuencia cuando le decimos, bueno, ¿sabes qué pasa? Esta persona que colaboró con la justicia es asesinada y su familia queda totalmente desamparada. ¿Cuál es la señal que estamos dando? En realidad, la mala señal en ese caso no sería esa, sino una persona que colaboró con la justicia no tiene la custodia pertinente. Esa sería la mala señal. La otra, el premio a la familia que perdió una vida es que lo dejamos desamparado. La otra es la que tiene que ver con un asunto que me parece que es, si querés, más genérico y tiene que ver con el número X, yo no sé cuál es, de niños que pierden por distintas circunstancias a sus padres porque estos son asesinados. Yo creo que estos deberían tener alguna cobertura por parte del Estado. Me parece, desde mi perspectiva, que no resiste el menor análisis. ¿Saben de dónde se financian las pensiones a las víctimas de la delincuencia? 10% del 10% del salario del trabajo de los presos. De los presos. 10. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mañana, como ocurre bastante seguido, por ajustes de cuentas dentro de una institución carcelaria, matan a un preso? Bueno, ¿cómo? ¿Ocurre a cada rato? Ocurre a cada rato. Bueno, perfecto. Estamos de acuerdo. Porque cuando hablamos de hasta dónde podemos ampliar esta ley y prever, contemplar a todas las víctimas de todos los casos de homicidio, ¿no? Pero es clarísimo que en ese caso sí se contempla porque ese preso está bajo custodia del Estado. El ejemplo que tú pones es clarísimo.
clarísimo. Si hay un lugar donde el Estado manda... Bien, pero la ley no habla de delitos de ajustes de cuenta. Entonces, cuando miramos la ley a veces y a veces no la miramos, ¿quién es esa es responsable por la salud, la integridad física y la vida de los que están bajo custodia del Estado? El Estado. Bien, pero no está en la ley que tiene solo 3 delitos para cubrir las necesidades de las víctimas de la delincuencia. No conozco víctimas parientes de víctimas asesinadas en la cárcel, pero yo estoy seguro que si alguien inicia un juicio por reclamación del Estado... Bien, pero sería por otro camino. Caminando. Bueno, pero sería... Bien, pero sería por otro camino entonces, ¿no? Sí, un juicio del Estado. En fin, vamos a ver cómo termina esto. Evidentemente esto hace mucho ruido y uno quiere creer que se va a poder solucionar sin tener la necesidad de llegar al TCA, ¿no? Como planteaba el abogado. Pero vamos a ver. Vamos a hacer la primera pausa. Yo le quiero mandar un beso grande a nuestro compañero Fernando Martínez, el Boca, que está hoy mirándonos así, horizontal. Que te recuperes, besito grande. Entre el olvido